nuestro Dios que reina con Amén. poder y gloria. Bendita su grandeza y su magnificencia. Bueno, el Espíritu decía que desde el menor hasta el mayor. Amén. Del menor hasta el mayor. Y precisamente el tema habla sobre el menor. Vamos a hablar sobre el menor. ¿Correcto? Amén. Vamos a ir, hermanitos, y el título de esta meditación se llama La bendición de ser pequeño. ¿De ser? Pequeño. La bendición de ser pequeño. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías 60:22, mis hermanos. El profeta Isaías, el que dijo y profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el tema, vamos a referirnos a ser pequeños. Isaías 60:22, hermanos. Es una palabra que muchos de nosotros la conocemos, ya, que está en el Antiguo Testamento, y dice lo siguiente. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ya a Isaías le había sido revelado lo que vamos a hablar en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo habló sobre el ser pequeños. Sobre el ser pequeños. Y nos vamos a ir, hermanos, a Mateo 18. Verso 1. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, primera persona. Dios mismo hablando a los hombres. Y si lo dice el Señor, como hijos del Señor, ¿lo creemos o no lo creemos, hermano? Amén. Amén. Mira qué palabras tan claras. Dice lo siguiente en el Mateo capítulo 18, verso 1. El título, hay personas que dicen que no miremos los títulos, pero a mí me gustan los títulos. Dice, ¿quién es el mayor? Pregunta. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Preguntaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo. Esa palabra desierto tiene un gran significado en la Biblia. Desierto. ¿Ya? Desierto, cierto. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sigue diciendo en el 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Vuelve y lo repite. Es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Qué claridad del Señor Jesús explicando cómo debemos ser nosotros! El mayor en el reino de los cielos es aquel que es como un niño. ¿Cómo es un niño? ¿Ya? Dependiente. Ese bebé depende de su madre, de su papá, de las personas que lo quieren. ¿Ya? Necesita amor, necesita sentirse protegido, necesita que sus padres le compren ropa para que se abrigue, necesita un lugar digno, necesita muchas cosas ese bebé. ¿Amén? Alimento. ¿Ya? Necesita muchas cosas ese bebé. Necesita protección. Un bebé de esos no tiene malicia. ¿Qué malicia va a tener un bebé? Un bebé todo lo cree. ¿Amén? Amén. Un bebé, si su papá y su mamá le dice algo que le va a dar, él nunca va a dudar que su padre o su mamá se lo vaya a dar. ¿Amén? Depende completamente del Señor. Dios dice que seamos como ese bebé, ¿ya? Que dependamos de Él, que recibamos el alimento de Él, que es su palabra, ¿ya? Y aquí está hablando claramente que nosotros tenemos que ser como un niño, y ser como un niño hoy en día es humillarse, porque el mundo, la sociedad, no quiere que seamos como niños, que seamos buenos, que tengamos un rostro de indefenso, de buena persona. Allá afuera quieren que seamos leones, que nos enfrentemos. ¿Es correcto? Y Jesús está diciendo claramente que nosotros tenemos que ser como el niño. Dice claramente que el que reciba a uno como estos, como nosotros, como los que creen en el Señor, dice claramente en el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, que seríamos nosotros, los que hablamos del Señor, recibe al Señor. Amén. Amén. Y vamos a ver en el desarrollo del tema la gran bendición que es ser como un niño. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 21, más adelantico. Ahora, hace 10 minutos estábamos alabando al Señor con nuestras voces, cantando alabanzas. Eso estábamos haciendo, adorando a nuestro Dios. Y esas alabanzas eran oraciones, porque estábamos confesando con nuestra boca nuestra dependencia absoluta de Dios y muchas cosas. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 21, leámonos desde el 12, ¿ya? Mateo 21, desde el verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía,
y a los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Oyes lo que estos dicen? Les decían los escribas y los fariseos. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Todas esas hombres y mujeres que estaban diciendo sana, eran esos que habían creído en él. Eran como niños. Y dice en Isaías que precisamente de los niños y de los que maman y de los niños es la perfecta alabanza. Amén. Amén. ¿Por qué la perfecta alabanza, mis hermanos? Porque un niño cree en su papá, cree en su mamá. Y si le está cantando en ese momento a Dios alabanza, cree que Él le está escuchando. Él no duda, un niño, que Él le está escuchando. Sé como niños. Por eso es importante que cuando estamos alabando al Señor, tenemos que ser como un niño. Porque dice el Señor, la fe es eso, creer que Él le hay. Y que nosotros le estamos alabando y cantando es a Él. Amén. Amén. Está hablando de que seamos como niños también para alabar al Señor. Amén. Amén. Lucas 10:21, hermano. Como decimos siempre aquí, que la palabra de Dios sea la que hable. Dice la Escritura que mis ovejas escuchan mi voz. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Amén. Amén. Que somos ovejitas o no somos ovejitas. ¿Somos niños o no somos niños en el Señor? Amén. Amén. Y necesitamos escuchar la voz del Señor. Amén. Lucas 10:21. Ser como un niño significa también entender lo que vamos a decir ahora. Lucas capítulo 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La única forma, hermanos, de entender la palabra de Dios es ser como un niño. Que el Espíritu Santo les revele qué es lo que está hablando la palabra de Dios. Amén. Porque mire que Jesús lo está diciendo aquí. Los sabios, los hombres más inteligentes, no entendían lo que decía Jesús. Les hablaba y no entendían. ¿Ya? Pero estos hombres, como los apóstoles, como todos esos hombres que Jesús les predicó, que los apóstoles les predicaron, ellos sí recibieron. Porque abrían su corazón a escuchar, se disponían a escuchar. Y el Espíritu Santo hacía que lo que recibían, así había en ellos. Porque ponían atención. Sus ojos eran abiertos, sus oídos eran despejados y podían recibir la palabra de Dios y ellos crecían. Porque Jesús está hablando que era revelado a sus niños la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque dice aquí, le plació al Padre, a él le agradó, él tomó la decisión que nosotros, como un día, pensemos un día cuando escuchamos la palabra de Dios y que alguien nos habló del Señor. ¿Cómo quedamos cautivos? Como unos niños. Yo recuerdo cuando a mí me empezaron a hablar y empecé a escuchar y yo quedé cautivado. Y ya iba a la siguiente reunión
Y ya no quería ir solamente los viernes, sino quería ir el viernes. Y no solamente el viernes, el domingo. Ah, que vámonos para la casa de un hermanito, que vamos allá a cantar alabanzas y que vamos a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque se vuelve uno como un niño. Y los de la calle, ¿cómo le dicen a uno? ¿Usted qué le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? ¿No les ha pasado? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó? ¿Usted está loco? ¿Qué pasó en su vida? Si usted no era así y se ha vuelto así, ¿qué pasó? Fuimos mudados en otro hombre. ¿Sabe cómo fuimos mudados? En un niño. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí a 32 años. Y en ese momento fui mudado a un bebé. ¿Y qué tipo de bebé? Espiritual. Bebé espiritual. Recién nacido. Sí. Y tenía que beber leche espiritual. Y esa leche espiritual, la que le da la mamá a esa niña, ¿qué dice? Que es la mejor leche de la de la mamá. Tiene todos los elementos nutritivos, defensas, todo. Y esta fue la leche que nos dio a beber el Señor con su palabra, porque nos dio una leche tan como la de la mamá, No adulterada. no adulterada, una leche que nos dio buenas defensas. Amén. Amén. Nos dio un alimento que nos cambió el semblante. ¿Sí o no? Nos quitó esas cosas que traíamos. Leche buena, buena, buena leche. Esa es la leche que recibimos aquí, hoy. Hoy me refiero en el sentido porque el Señor dice que hablemos el día a día, ¿no? Pero hemos recibido antes y la que vamos a recibir, amén. ¿Me entendiste lo que quise decir, no? Bendito sea el Señor. Amén. Primera de Pedro 2:2 habla precisamente de lo que acabo de expresar, para que ustedes lo confirmen, que no son palabras que este siervo que está aquí se las está inventando, ¿cierto? Por eso me gusta ir a la palabra de Dios, porque vuelvo y digo, hermanos, lo que uno diga aquí, hermanos, lo tiene que respaldar la palabra. Amén. Amén. Porque si no, son mandamientos de hombres. ¿Es así o no, hermanos? Lo que sigue aquí, lo que oyen en otra parte. Amén. Amén. En la radio, en la televisión, cualquier persona, si no está en la Biblia, en la palabra de Dios, no está, puede ser. no tiene. Amén. Porque todo está aquí. Amén. Primera de Pedro, que está adelantico. Vamos a ver los expertos en la palabra de Dios, después de Hebreos, Santiago. Primera de Pedro confirma esto. Capítulo 2, verso 2. Pero voy a ir desde el primero. Lo que hablábamos al principio, les quiero confirmar lo que hablábamos al principio, que aquí decíamos que como era un niño. Mire. Dice aquí, desechando 2:1, pues toda malicia. Óigame bien, hermano, lo importante de dejar esa malicia, ese viejo hombre, esa manera toda hora maliciosa. ¿Qué? Tirar esa malicia para afuera. Estos días le decía a un hermano, hermano, Dios rompió todas las ataduras que ven en usted. Simplemente tírelas. Porque ya Él las rompió. Ya usted no puede llevar eso. ¿Y cómo así, hermano? Claro. No, sí. Yo ya no quiero esto. Hay que rechazarlo. Porque ya Él rompió esa atadura. Ya no tiene sino que tirarla. Ya no tiene dominio sobre No tiene dominio sobre tú, pero a veces seguimos contemplándola. ¿Entiende? Viéndola. Consintiéndola, Dándole lugar. dándole lugar. Amén. No podemos alimentar esas cosas. Amén.
Amén. Mira lo que dice aquí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. Fíjame bien. Desead, hermanos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche, que es la palabra de Dios no adulterada, es la que permite que nosotros crezcamos para salvación. ¿De cuál salvación? La vida eterna empieza desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y cada vez que recibimos esa leche espiritual, vamos viendo la vida con otros ojos. ¿Ya? Ya hay otras prioridades, porque esa leche espiritual nos permite ver con claridad cuál es el propósito de Dios en la vida de todos los que estamos aquí. ¿Amén? Amén. Muchos hombres, hermanos, atención hermanitos, muchos hombres, lo dice en la Biblia, muchos hombres, y no quiero, porque yo sé que muchos de ustedes conocen esa palabra, muchos hombres dijeron claramente estas palabras. El profeta Jeremías dijo, pero ¿cómo me vas a mandar a mí si yo soy un niño? Jeremías lo dice en el capítulo 1, que él hablaba como niño. ¿Ya? Moisés dijo estas palabras, yo no puedo ya ir a ese pueblo porque soy tardo para hablar, o sea que no era elocuente. Gedeón dijo claramente que él era el más pequeño de su familia y eran los más pobres, ¿sí me entienden? Los más insignificantes de las tribus. Lo dijo Saúl, que era de las tribus más pequeñas, fíjame bien, de Benjamín, todos, Josué, David, el menor de todos esos hermanos. Los hermanos de él eran unos corpulentos, que el mismo profeta los vio y dijo, ese sí tiene una pinta de rey, mide como 2 metros, qué tipazo, ¿ah? Ese tiene pinta de rey, y Dios lo desecha, ese no es. ¿Y cuál era? El pastor de las ovejitas. El pequeñito, el que no podía llevar la armadura de soldado porque tenía cuerpo de niño. Era un niño de 12 años, no sé, 14. Era un niño. Dios siempre se ha glorificado en aquellos que son como niños. Aquellos que son como niños. O sea que la meditación dice claramente la bendición de ser pequeño. Seamos pequeños para que Dios sea el grande en nuestra vida. Cuando nosotros somos muy grandes, Dios no puede obrar en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser pequeños para relacionarnos como los demás, que dice, considera a los demás como mayores que tú. ¿Ya? Para el mundo es locura, pero lo dice la Escritura. Para el mundo esto es locura, pero hay bendición en ser pequeño. Amén. Amén. Bueno, hermano, espero que esta meditación, como siempre, haya sido de bendición para la vida de ustedes y la mía propia. Amén. ¿Correcto? Y vamos a entrar en ese tiempo de peticiones y de testimonios. Quiero dar testimonio